Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel. Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú no de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Bendiciones para todos mis hermanos, el Señor los bendiga y bienvenidos a una nueva enseñanza del libro del Apocalipsis o las revelaciones de Juan. Hoy veremos el capítulo 7 del libro del Apocalipsis con el tema de los 144,000.
de los 144.000 sellados, una visión de Juan donde ve una multitud de personas que ya veremos, pero es muy impactante para que la dimensionemos, la consideremos y veamos pues qué querrá decir esto. Hay dos visiones realmente, una de 144.000 sellados y otra parte de la visión donde ve una gran multitud de personas cuyo número ya no puede ser contado. Así que veremos de qué trata todo esto. Gracias por acompañarnos y vamos a orar. Padre Celestial, yo te ruego que nos enseñes los misterios de tu palabra, que sean abiertos nuestros ojos y la comprensión para entender cuál sea tu buena, agradable y perfecta voluntad para con todos los que te amamos, Señor, para con todos los que esperamos en tus promesas y en los tiempos que tú has predestinado, Señor, para ser cumplidos. Te damos honor y gloria. Amén. Bueno. Este pasaje de hoy es como, a ver, ¿cómo lo digo? Es como un corte, ¿no? Como un paréntesis, como un instante entre los 6 sellos que se mencionan en el capítulo 6 y el séptimo sello que se menciona en el capítulo 8. Sí, sería el 8, sí. El capítulo 8, el séptimo sello. Y entre tanto y tanto, en el capítulo 6 de hecho se mencionan 6 sellos abriéndose uno tras otro. Y de repente va este capítulo así como un evento particular allí, una visión que pues ya veremos. Así que les invito a que si no conocen acerca de los sellos, pues en la enseñanza anterior, aquí en nuestra lista de reproducción pueden encontrar la relacional capítulo 6, donde habla de los sellos y qué querrá decir esta señal o esta visión de Juan. Si queremos tenerlo así en una rápida conclusión, recordemos que es que Juan ve un rollo, ¿cierto? Y el Señor tiene un rollo y no se encuentra nadie digno para abrirlo excepto el Cordero de Dios, quien es digno de desatar los sellos. Y empieza a desatar uno por uno los sellos y cada uno de estos sellos trae consigo pues un juicio o algún evento o alguna señal, pues de hecho son señales o sellos. Bueno, de hecho pensémoslo para arrancar bien este capítulo. ¿Qué es un sello sino una señal? ¿Cierto? ¿Sí? ¿Sí lo hemos visto así? Un sello es una señal. Porque lo que tenía el rollo cerrado era no solamente el sello en el sentido de que está bloqueado, que está, ¿cómo se diría? Cerrado, sino que este sello tiene una particularidad y tiene que ver con lo que dice ese sello, ¿no? Tiene una señal. Porque si vamos al capítulo 7, pues habla de los 144.000 sellados, ¿no? Y nuevamente está hablando de un sello que tiene el rollo y un sello que se ve reflejado en algo que pues ya leeremos. En este caso lo que tiene que ver con el rollo son sellos que son rotos, que son quebrantados para poder abrir el siguiente y el siguiente y el siguiente y finalmente abrir el rollo. Y en esa lectura donde se habló de 4 jinetes, los 4 jinetes del Apocalipsis famosos, un quinto y un sexto sello y enseguida el capítulo 7. Vamos a ver lo que dice desde el capítulo 6 versículo 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Se les dieron vestiduras blancas, se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos que también habían de ser muertos como ellos. ¿Listo? Es muy importante esto porque tiene que ver con lo que se viene. Por ahora, pensemos en esto. Que abierto el quinto sello, se vio a los muertos por causa de la palabra y del testimonio de Dios. Estaríamos hablando de, por lo menos pareciera que hace referencia a todos los mártires o personas que han sufrido de alguna manera
la violencia o la persecución, el descrédito, la difamación, etcétera, por causa del testimonio de Yeshua y por causa de la obediencia a la palabra. Y que esto le decían al Señor: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Y no ¿hasta cuándo estarás callado y no juzgarás nuestra sangre de los violentos, de los que la arrebataron? Y aquí dice que se les da una vestidura blanca. Se les dice que descansen y esperen hasta que se complete el número de los consiervos. Aquí está hablando de un número, ¿cierto?, de personas muertas por una persecución, y también dice que se les dieron vestiduras blancas. Sigamos. Mire, cuando abrió el sexto sello, aquí hubo un gran terremoto, el sol se puso negro como tela de silicio, la luna se volvió como de sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando se sacude por un fuerte viento. El cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo el monte e isla se removió de su lugar. Los reyes de la tierra y los grandes y ricos, capitanes y poderosos y todo siervo y libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de montes. Decían a los montes y peñas: caed sobre nosotros, escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Entonces, ¿el sexto sello qué es? Si el quinto sello habló de los muertos por la persecución, más bien, hablemos de aquellos mártires o aquellas personas que sufrieron el vivir de acuerdo al testimonio de Dios y de Yeshua y de la Torah. En el capítulo, el sexto sello, ¿qué fue? Cómo el mundo se removió por causa de ¿quiénes? De aquellos que habían dado muerte a los anteriores. O sea, es como un sello que es una señal para aquellos que hicieron esto. ¿De quién habla? De los poderosos del mundo, del sistema. Del sistema, ¿no? Y bueno, ahí para más detalles, pues el estudio anterior. Pero quiero que veamos este punto, porque lo que ve Juan en el capítulo 7 tiene que ver con esto que estoy diciendo. Y dice: después de esto, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y el mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Bueno, vi a los 4 ángeles. Si recordamos la visión constante de Juan, hay varios personajes, ¿no? Ya los tenemos claros, identificados. ¿Cuáles son los personajes que aparecen en la visión de Juan? A ver, cada uno me da uno, papi. Que alguno de los personajes o seres que Juan ha visto en su visión, que están como presentes. ¿A quiénes ha visto? Al Cordero. ¿Quién más? Pero ¿quién más estaba ahí? Así como por nombres. Pues Yeshua es el Cordero. ¿Quién más? 24 ancianos. ¿Quién más? 4 ángeles. ¿Quién más? ¿Ah? Los jinetes. ¿Quién más? La menorá, los candelabros, los 7 espíritus. Si hacemos el ejercicio de maquetar en nuestra mente esto, que cada uno de los seres que son mencionados tiene un propósito en la visión, ¿no? Vemos a estos que son los 4 seres vivientes, ¿cierto? 4 ángeles, y si recordamos también se habló de 4 jinetes, ¿cierto? 4 ángeles, 4 seres, 4 jinetes. Entonces, si notamos, hay 4 seres que son constantes, y de acuerdo al libro de Ezequiel, si no lo tenemos presente, en el libro de Ezequiel capítulo 1, se los recuerdo, allí menciona a estos 4 seres, si lo recordamos, que en la visión de Ezequiel
eh, venían a hacer juicio, pero para más adelante, y venían con un artefacto, como una maquinaria, o así lo describe él, ¿no? De parte de Dios, pero él tiene una visión muy parecida. Bueno, en este caso, estos cuatro seres han estado delante del trono del Señor, ¿cierto? Y son cuatro querubines, no sé si con este nombre los podemos identificar. Cuatro querubines, cuatro seres poderosos que tienen el juicio de Dios en sus manos y están esperando que sean desatados los sellos. Dice que estos cuatro, bueno, no necesariamente estos cuatro ángeles, sino que si leemos en el capítulo 6, dice, vi el cordero y abrió los sellos y oí decir, a ver, oí a uno de los cuatro seres vivientes decir, ven y mira, y miré un caballo blanco. O sea, ellos describen o le muestran a Juan la situación. Pero siempre en esta situación de juicio, generalmente, hay cuatro seres. Como en este caso, en el capítulo 7 dice, vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si nos fijamos bien, este número 4 ha estado relacionado por lo menos hasta el momento con juicios. Cuatro jinetes y cuatro seres, de los cuales, si recuerdan lo que leímos ahorita, el Señor dice, no le hagan daño a la tierra aún. Todavía no, espérense a los 144,000. De hecho, ahí dice, tenían los cuatro vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni árbol. Y otro ángel subía de donde sale el sol, tenía el sello del Dios vivo, clamando a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño al mar, diciendo, no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado las frentes de los siervos de nuestro Dios. ¿Listo? Entonces, vemos a cuatro seres que tienen el juicio de Dios en su mano. Y este juicio, el hecho que se mencione cuatro, ¿qué refiere acá? A ver, los estudiosos. Sí, toda la tierra. Es algo global. Es un juicio que abarca las naciones y el mundo entero, ¿verdad? Y también tiene una relación por allá con el libro de Zacarías, con acerca de los cuatro vientos. Los cuatro vientos. Este asunto de los cuatro vientos se entiende simplemente hablando del contexto de la época. Uno hablaba del viento del norte, los vientos del sur, del oriente y occidente, haciendo énfasis hacia dónde está soplando. Sencillamente de dónde proviene el viento, ¿no? Entonces hablar de los cuatro vientos habla de todo lugar, de todo lugar. El punto aquí es que dice aquí, en este pasaje, que se les dio la orden de, dice aquí, vi a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, que clamó a los ángeles, quienes se les había dado la orden del poder de hacer daño, y les dice, no hagan daño hasta que no hayamos sellado las frentes de los siervos de nuestro Dios. Hasta que no hayamos sellado las frentes de nuestro Dios. Damos una referencia en Ezequiel capítulo 9. Ezequiel 9, versículo 4. Dime. Dice allí. Veamos desde el 1. Clamó en mis oídos con gran voz diciendo, los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano un instrumento para destruir. He aquí que 6 varones venían de camino a la puerta de arriba que mira hacia el norte, cada uno traía en su mano un instrumento para destruir. Entre ellos había un varón vestido de lino que traía en su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce. La gloria de Dios de Israel se llevó de encima del querubín sobre el cual había estado el umbral de la casa y llamó Yahweh al varón del vestido de lino que tenía en su cinturón el tintero escribano, y le dijo Yahweh, pasa por el medio de la ciudad, por el medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo, pasad
por la ciudad en pos de él y matad, y no perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes, vírgenes, niños y mujeres hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Y él les dijo: contaminad la casa, llenad los atrios de muertos, salid, y salieron y mataron en la ciudad. Aconteció cuando ellos iban matando, quedé yo solo. Me postré sobre mi rostro y clamé y dije: ah, Señor Yahweh, destruirás a todo el remanente de Israel, derramando tu furor sobre Jerusalén. Y me dijo: la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangre, la ciudad está llena de perversidad, porque han dicho: ha abandonado Yahweh la tierra, y Yahweh no ve. Así pues haré yo, mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia, y haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. Y he aquí que el varón vestido de lino, que tenía el tintero en su cintura, respondió una palabra diciendo: he hecho conforme todo lo que me mandaste. Eso es tenaz, ¿no? O sea, es que como hemos mencionado, lo que refiere a Ezequiel particularmente y Daniel, son dos profetas muy claves para poder interpretar el Apocalipsis. Y si nos fijamos, él dice algo muy parecido. Viene un juicio sobre Israel, pero que no se ejecute sobre aquellos que tienen el sello. Por eso aparece un escribano que ¿qué tenía él? ¿Qué tenía el escriba? Un tintero. ¿Qué se hace con un tintero? Tomar tinto, no. Se coge y se pinta, ¿no? Tenía esfero. Tenía su pluma. Tenía que hacer él. Sellar. ¿Por qué? Porque sobre los sellados no vendría este juicio. ¿Qué dice de ellos? ¿Quiénes eran los sellados? Eran aquellos que clamaban y decían. A ver, volvamos al capítulo 9. Dice en el versículo 4: ponles una señal en la frente a los hombres que gimen, que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y de resto dijo: pasad y no perdone vuestro ojo. No perdone vuestro ojo porque el juicio ya había sido decretado y simplemente sería puesto en marcha. Aquí pasa algo similar y le dice el ángel todavía no, el juicio que es sobre la tierra en general, porque ahorita que veamos el tema de las trompetas, vamos a ver esos juicios. Y los juicios no todos recaen sobre los hombres, una gran parte recae sobre la tierra, el mar, y digámoslo así, la naturaleza y ¿por qué no decirlo? El clima. Todo lo que tiene que ver con nuestra habitación. Nuestra existencia en esta tierra se ve afectado, obviamente nos va a afectar a nosotros, pero directamente es un juicio sobre la tierra, de lo cual dice aquí en este pasaje, todavía no desaten el séptimo sello. ¿No? ¿Sí? ¿La notamos? El sexto sello desata un cataclisma sobre ¿quiénes? Sobre los sistemas, sobre los líderes, sobre los poderosos. En el quinto sello simplemente se manifiesta quiénes son aquellos mártires o aquellos sellados, ¿no? Por eso digo, esto es como un paréntesis de esa parte, donde él ve los sellados que han sido mencionados. Por eso veamos esta lógica, ¿no? Empiezan los cuatro jinetes, traen unos juicios sobre la humanidad, sobre la tierra, y de repente habla de unos mártires de esos juicios, y no solamente esos juicios, sino de su estadía en el mundo, como le dice el libro de Ezequiel, pues del pecado y las abominaciones de Judá y de Israel. Y si estamos hablando de los 4 puntos de la tierra, estamos hablando del mundo. Un pueblo que ha sido guardado, más bien que se ha guardado. No solamente ha sido guardado de partido, sino que también se ha guardado él mismo de practicar las abominaciones. Y por lo tanto ha sido, ¿qué? Sellados, escogidos. Pero el mundo que ha sido cruel con ese pueblo, que ha pasado por encima de él, cometiendo sus abominaciones, dice en el sexto sello que vino sobre él. Decían, queremos morir, se iban a las cuevas y decían, caiga sobre nosotros. ¿Y esto qué significa? El colapso. ¿Se acuerdan? Que hablamos de diferentes cosas. Bueno, hay un colapso internacional del poder del sistema. Luego habla entonces de este nuevo evento, y es que
él ve y el ángel dice un ángel, esperen, todavía no toquen la tierra ni el mar, porque falta que se reúnan todos los sellados. ¿Se acuerdan que también el sello quinto mencionó esto? Decía allí, decía en el 6:9, vi bajo el altar en el sexto sello las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y el testimonio que tenían y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo no vengarás y juzgarás nuestra sangre de los que moran en la tierra? Se les dio la vestidura blanca y dijo que descansasen todavía un poco por tiempo hasta que se completara el número de los consiervos y hermanos. O sea que es un lapso de tiempo desde que se narra el evento del capítulo del sello quinto hasta que se culmina. Porque estos sellados que empiezan a ser sellados desde el quinto sello tendrían su propósito de haber sido sellados en el séptimo sello. O sea, el séptimo sello, que es lo que se verá en el capítulo 8, es un juicio sobre la tierra, grande, poderosísimo, pero que va a pasar, pasaría, pero primero tendría que haber sido sellado aquellos que van a ser, digámoslo así, diferenciados, los sellados. ¿Qué relación tiene esto con el de Ezequiel? Acabamos de leer. ¿Qué decían estos? ¿Hasta cuándo, Señor, no nos vengarás? ¿Y qué dice en Ezequiel? Que ellos que decían, clamaban a Dios diciéndole por las abominaciones del mundo, ¿no? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Lo que significa que es una tribulación larga. No necesariamente sea la gran tribulación, sino habla de aquellos que en las naciones han vivido su fe en la palabra de Dios, en el testimonio de Yeshua, a costa de un sistema que en las diferentes épocas, países, culturas, puede ser mucho más represivo, en otros casos no. Siempre me he sentido muy afortunado que aquí en Colombia, por lo menos en esta época, 2024, o desde mi infancia, yo no he sentido una persecución realmente. Pero eso no quiere decir que no pase en el mundo y que en otras circunstancias, en otros momentos, en otras épocas recientes, hablemos de algunas décadas de para atrás, o lo que pueda venir, pueda ser allí. Es decir, un pequeño espacio aquí en Colombia no significa que no esté pasando nada en el mundo, que no haya pasado o que no vaya a pasar. El caso es que los que han permanecido fieles en el testimonio de Yeshua y la palabra de Dios reciben un sello. ¿Ah? ¿Cómo la ven? Ahora sí volvamos al capítulo 7. Versículo 4. Oí el número de los sellados. 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000. De la tribu de Manasés, 12,000. De la tribu de Simeón, 12,000. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Y este ángel que se mencionó aquí al principio, dice, vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Este es el que los sella. Es el mismo que aparece en Ezequiel con un tintero. Es la misma figura. No es ángel quintero, no. Tenía un tintero y este tenía un sello que iba marcando, y hasta que no se marcaran todos no se podía proceder con los juicios de los 4 extremos de la tierra. ¿Qué es un sello entonces? Una marca. ¿Cuál es la primera vez que escuchamos en la Biblia el tema de un sello, una señal, una marca? Bueno, estrictamente y literalmente sería el tema de Caín. Pero bajo la lectura de los mandamientos se marca cuál fue el primer sello realmente. Y dice, acerca del día de reposo, ¿no? El Shabbat ha sido puesto como señal, ¿no? En la Torá, en la Escritura, se menciona que el día de reposo fue puesto como señal del pueblo del Señor, como una señal del pueblo del Señor. El Shabbat, por supuesto, sucede, cuando leemos la Escritura, en un inicio. Es más, ni siquiera en un inicio, porque mi
les voy a compartir mi hipótesis personal, que ya la he compartido en otras ocasiones, pero vale la pena hacerlo. Yo no creo, personalmente, que aún haya pasado el Shabbat del inicio. Es decir, cuando dice la escritura, y vio Dios todo lo que había hecho y reposó de sus obras que había hecho, y vio que era bueno y descansó el día séptimo, ese día yo creo que no ha pasado aún. Y que nosotros estamos en el día sexto, en el día de la creación del hombre, donde al cerrar el día, hasta que termine, culmine, dice el Señor, y vio lo que había hecho era bueno, hasta que el hombre se ha hecho a la imagen de Dios y pueda reposar con él en su reposo, del cual anuncia a lo largo de toda la Biblia. En toda la Biblia se habla de un reposo. Y dice Hebreos, es que no ha llegado aún, pero no que no vaya a pasar, sino que lo esperamos todos. Ese reposo que se ha anunciado desde el inicio de la creación, como dice bien la escritura, las cosas de Dios son anunciadas por sus profetas desde siempre, desde antes. Y son simplemente, a mi modo de ver, como el apunte de lo que, de dónde va todo esto. Habla de el origen, de la forma de la creación, del propósito, finalmente, finalmente de ese propósito. Y ese propósito es que todo entra al reposo del Señor. Y para despejar cualquier duda, también creo esto simplemente porque la narrativa entre el capítulo 1 y 2 nos deja ver muy claramente que Adán nunca entró al reposo. De hecho, en el capítulo 2, cuando narra cómo el Señor forma a Adán, empieza de una vez a decir su historia en el paraíso y cómo peca. Entonces la pregunta es, ¿cuándo entró Adán y Eva en el reposo del Señor? Si no está en la narrativa. La narrativa del reposo del capítulo 1, por lo tanto, a mi modo de entender, es una luz de lo que ha de ser. Y por lo tanto, la razón de ser de todo lo que esperamos todos nosotros. Y es el reposo. ¿Cómo dice el pasaje? Y dirá el Señor, ven, siervo fiel, entra en el reposo de tu Señor. Es lo que dice el pasaje acerca de aquellos días. Y dirá el Señor, ven, siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho serás puesto. Ven y entra en el reposo de tu Señor. A mi modo de entender, el reposo es algo venidero y no algo pasado. Por lo tanto, fue puesto como una marca y una señal. Es decir, es como vas a entrar a un centro comercial, a un parque de diversiones, que te ponen en la entrada. Un brazalete, un sello, para que sepa que puedes entrar y puedes participar. Pero tienes que tenerlo antes de entrar. No puedes entrar al parque y a la salida te lo ponen, no tiene sentido. O no puedes entrar si no lo tienes. Tienes que tener el sello. La señal ha sido puesta desde el principio. ¿Cuál es la señal? ¿Cuál es la señal? Pues bueno, la escritura está llena de señales, ¿verdad? Y ya vamos a ello. Pero sí vamos a descubrir cuál es ese sello. Pero nos vemos que de entrada el Shabbat es una señal, por lo tanto un sello. De hecho es el sello de la creación. ¿Cómo la ven? Porque en 7 días hizo el Señor toda la creación, las cosas que ha hecho. El séptimo día descansó, lo bendijo y lo santificó, lo consagró. Dice el pasaje, por tanto recuerden, ¿no?, guardar el día de reposo. Y dice en otro pasaje, porque ha sido puesto el día de reposo como una señal entre Dios y su pueblo. El reposo, por supuesto, que es parte de la señal, el día de Shabbat. Porque, insisto, más allá de la celebración de cada sábado, representa el propósito de la humanidad. ¿Y qué es? ¿Un Shabbat de un sábado? No. Es un Shabbat, ¿cómo le decimos? En un tiempo literal. Es un Shabbat en la presencia del Altísimo. Es el propósito de la perfección y de la eternidad, de la existencia misma, de la eternidad. Porque si nos fijamos después de Shabbat, ¿qué sigue? No hay más conteos. No hay más conteos. Desde lo que narra la escritura llega el día séptimo y ahí terminó. Pues ya se culminó esta obra por lo menos. ¿Qué seguiría? Y el octavo del día el Señor creó extraterrestres, ¿no? O sea, ya no hay más conteo. Ahí terminó y vio lo que había hecho. Fue bueno en gran manera. Aquí les vamos a entrar a ese reposo de lo que anhelamos todos. De la gloria de Dios. De lo que anunciamos, de lo que los apóstoles y Yeshua anunció, de la eternidad, de la resurrección y todo esto. Ahí lo estamos viendo ya.
Así que el Señor dice, como en el caso de Egipto, van a pintar sus casas para que la muerte no pase. ¿Qué hubo? Una señal también allí. Si nos fijamos, fueron pintadas las casas como señal para que la muerte no tocase las casas de ellos, ¿no? Y no voy a ahondar mucho, pero está llena la Biblia de señales, como la circuncisión la puso como señal, el Shabbat lo puso como señal, el arco iris como señal, y cada pacto tenía también su señal. La señal representa entonces una separación, una consagración, un permiso de parte del Altísimo. Habiendo dicho esto, vemos que aquí se narra de 144,000 personas, que parecen muchos, pero no son tantos. De hecho, ¿cuántas son 12,000 personas? ¿Cuántas son 144,000 personas? No es nada. 144,000 personas no llega a ser ni una ciudad grande, porque una ciudad grande tiene ya hasta millones. No es mucho, 144,000 personas. Vamos a fijarnos en varias cosas. Primero, ¿es un número qué? 144,000 es un número par, múltiplo de 12. Pues estamos hablando de 12 tribus y habla de 12,000 de cada tribu, ¿cierto? 12,000 de Judá, 12,000 de Rubén, 12,000 de Tata. Y menciona 12 tribus, pero no las 12 tribus. Vamos a ver esto ahorita. Menciona 12 tribus, pero no las 12 tribus de Israel. O sea, no las... Más bien, tiene ahí su vaina rara. Pero en suma, 12 por 12, 144. ¿Por qué hablar de 12 y por qué hablar de miles? Lo primero es fijarnos que no tiene un número decimal, no tiene tampoco un número, siempre lo redondeó, no como el caso de, y los contados de los hijos de Israel que salieron fueron 634,000, un ejemplo, 582,5 porque había uno enano, no, pequeño, no, más bien era redondo, eran números, el que menciona aquí, redondo, 144,000, lo que representa entonces un número simbólico y no literal. Esto es importante primero, porque todo lo relacionado con los números del Señor en relación a las construcciones y a los edictos y a lo que tenía que ver con él, siempre fue un número redondo. Por ejemplo, el tabernáculo, y podrán 10 basas, y medirán tantos codos, no fue 1,3 codos, no, fueron exactos. Si recordamos a la visión celestial, dice allí que Moisés hizo como había visto en los cielos, el Señor le dijo cómo hacerlo. Pero si nos fijamos en la visión que tiene aquí en Apocalipsis de lo que sería el templo celestial, pues difiere bastante en algunas cosas, en otras cosas tiene sus proporciones lógicas. Lo que significa que en lo representativo era un número, obviamente, digamos, otra vez, representativo de lo que estaba por verse, de lo que es por venir. Estos números son completamente simbólicos y tienen más bien poco que ver con lo literal. Lo digo porque hay muchas comentarios, opiniones acerca de estos 144,000. Por ejemplo, hay comunidades cristianas que dicen que ellos son los 144,000. No, creo que son los testigos de Jehová y sus líderes se supone que son los 144,000. Y no sé, y así, natural, o sea, la gente obviamente quiere ver si hay reflejado, como así. Pues 144,000 en el mundo no es nada. Y la pregunta sería, 144,000 ¿de cuándo? ¿De qué época? Nosotros, y si morimos ya no soy contado, serán los últimos, los de los últimos tiempos. ¿Y qué pasaron con todos los millones de creyentes que han pasado a lo largo de la historia? ¿No son contados? No es que va a hablar luego de unos incontados, que son un gran número. Y es que de las tribus de Israel no han pasado ya millones. Por supuesto, no hay manera de que estos números cuadren, exceptuando una cosa, y es que son completamente simbólicos. ¿Dónde el 12 representa? Las tribus, representa las gentes, como lo mencionamos ya en otras partes en otros apartados del Apocalipsis. Cuando hablamos de los 24 ancianos, ¿representaban qué? Representaban a la humanidad. Y aquí habla de 12 por cada tribu, pero habla de miles. ¿Y qué representa miles? Multitud.
Sencillamente multitud. Multitud. Cuando se habla de miles en la Torá, en la palabra, pues representa multitud. ¿O no sabéis que un día para el Señor es como 1000 años? Ah, es que son 1000 años, vea, contemos de a 1000 en 1000. No necesariamente. Es algo retórico. Es como decir, a ese señor eso, 1.000.000 de pesos, para él eso no es nada. No es nada, pues es algo retórico la manera en que lo estoy diciendo, porque eso representa que tiene mucho dinero. Decir que un día para el Señor son como 1000 años representa decir que para él el tiempo no es nada. Como aquel chiste que dice, un hombre le dice al Señor, Señor, yo sé que como para ti un centavo es como todo el dinero del mundo, y todo el dinero del mundo es como un centavo, y sé que para ti el tiempo, un segundo es como 1000 años, y 1000 años como un segundo. ¿Por qué no me regalas un centavo? Y el Señor le dijo, espérate un segundo. Ahí quedaron, ¿no? Le dijo, es que es algo retórico, y es que para el Señor la eternidad y las cosas de Dios son incontables. Así que cuando se representan de esta manera, está diciendo una gran cantidad de cada tribu. Ese es el punto. Que de cada tribu en su propósito, como fueron concebidas, como las tribus de Israel, la casa de Israel, hay un gran número sellado. ¿A esto cómo se les llama en la escritura a los sellados? Pongámosle otro nombre, el remanente. Y eso sí lo hemos escuchado muchas veces. Un remanente del pueblo de Israel, porque de Israel han habido entonces, sí, 144.000 parece mucho, pero no es nada. Es solamente un remanente de la gran cantidad de lo que ha sido en la historia de Israel, de lo cual está hoy aún presente en el mundo, aunque no sepan que son Israel. Y para avanzar en este punto, es importante que conozcamos algo que yo conocí o que aprendí como con el título de La historia de una familia. Así me lo enseñó alguna vez un pastor que conoció, con el que aprendimos el tema de las raíces de la fe, y también lo escuché de un canal de un hombre llamado Joseph Sánchez. Y bueno, ya es algo muy común, incluso no sé en el ámbito cristiano que tanto haya permeado este conocimiento, pero por lo menos entre los que hemos redescubierto la escritura, adentrándonos en su contenido, creo que muchos lo hemos ya sabido. Y esta historia de una familia pues revisemos qué pasó, porque este libro es una historia de un pueblo. Si nosotros indagamos por el contexto y la historia de ese pueblo, podemos descubrir grandes cosas. Y la más importante para nosotros, y es, ¿yo qué tengo que ver ahí? ¿Yo qué tengo que ver con ese pueblo? Es leer una carta ajena, ¿no? Es como yo meterme allá a la casa de alguien, indagarle un baúl y ver un poco de cartas y decir, ¿cómo me dice estas palabras tan lindas? Y me dice, pero por favor, no se lo están diciendo a usted, se lo está diciendo esa persona a otra persona. ¿Usted qué tiene que ver ahí? Ay, sí, pero me da como me lo dice con tanto amor. No, espérese, no es para usted. A veces leemos la Biblia y me la pido esa promesa. Y uno dice, ¿pero es para usted o no? Pues esa es la indagación que tenemos que hacer. ¿Cómo la Biblia tiene lugar para mí? Yo fui escrito, como les dije alguna vez, cuando vea usted, cuando salga de su casa y póngase a ver las estrellas un día. En Bogotá es difícil porque hay mucha contaminación, ¿no? Está siempre nublado. Pero cuando vemos estrellas, le tengo una noticia. Algún día Abraham también vio hacia arriba y vio las mismas estrellas. No sé qué tantas habrán muerto, qué tantas habrán nacido, es decir, qué tanto varió el panorama, pero seguramente muy poco. Lo único que lo ha variado es la contaminación actual, pero siguen estando los mismos astros allí. Y cuando Abraham vio esos astros, y el Señor le mostró esos astros, le dijo, allá si ves ese punto como amarillito brillante, allá está Juan Camilo, y ese otro de allá está Esperanza, y si ves este otro, y aquí está Clara, y si ves este otro, ahí estábamos nosotros en este presente. Al ver a las estrellas, Abraham nos vio a nosotros, y vio a sus hijos, a los de ahí, a los que nacieron una década después. Una década no, a sus 90 y punta, a sus 100 años. Pero lo que quiero decir es que nosotros estábamos en el panorama celestial. Entre los incontables astros estábamos nosotros. En el sentido, otra vez retórico, el Señor le dijo a Abraham, ve los astros, las estrellas las puedes contar, así serán tus descendientes, incontables en multitud. Así que cuando veas los astros, debes saber que sí,
que la Biblia habla de ti y de mí. La pregunta es cómo habla y quién soy yo allí. Y ahí es donde viene la historia más poderosa jamás conocida, si es que alguien se la permite conocer, si Dios permite que la conozcamos. Así que voy a resumirla porque si no, no me alcanzará el tiempo para la prédica. Y es importante resumirla porque estos 144,000 sellados tienen todo que ver con esa historia. Y no solamente ellos, sino la multitud vestida de ropas blancas que, si recordamos, fueron mencionados atrás también. Personas con vestiduras blancas, dime. Sí, por eso. Es lo que sigue, ¿no? Es más, leámoslo y cuento la historia de una manera muy concluyente para ver esta conexión entre todo esto. Hablamos de 144,000 sellados. Enseguida, versículo 9, después de esto miré y he aquí una gran multitud de la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos, lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y los ancianos y los 4 seres vivientes se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciendo, me dijo: estos están vestidos de ropas blancas. ¿Estos quiénes son? ¿De dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación, han lavado sus ropas, las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios, le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Y no tendrán hambre ni sed, ni el sol caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, los guiará a fuentes de aguas vivas, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Un pasaje muy hermoso, o sea, es tremenda esa visión. Ojo que es una visión, ¿no? Pero tiene todo que decirnos. Y aquí que vi una gran multitud de hombres y mujeres de todo pueblo, lengua y nación, con ropas blancas, emblanquecidas en la sangre del Cordero. Una paradoja. ¿Sabe qué es más difícil, una de las cosas más difíciles de quitar? La sangre. Y ellas fueron emblanquecidas con la sangre del Cordero. Es una paradoja. Pero es maravillosa, porque está hablando de que la roja sangre del Cordero, que clama como... Si nos fijamos de la sangre de Abel, una vez derramada, clamaba en tierra por justicia. La sangre del Cordero purifica, redime, santifica a todos los deudores que en ella se han lavado. Y bueno, dice que ellos de toda nación adoraban al Señor en el trono y al Cordero, y todo no sé, toda la parte celestial, todos los seres celestiales, junto con ellos decían, amén, hermano. ¿No? Amén a lo que has dicho, y daban gloria y honra al Señor y al Cordero. Eso es un evento muy impresionante, ¿sabes? ¿Cómo habrá sido esa visión? No sé, pero qué loco. Y allá en silencio uno de los ancianos le decía así en voz baja, aquí con la manita así, le dice, ¿y estos quiénes son? y Juan lo mira así como, si tú no sabes, yo menos. Tú sabes, Señor. Le dice, sí, estos son los que han salido de la gran tribulación. Así que, si nos fijamos, es un evento global que va a marcar ahora sí ya no solamente a 144,000, sino a millares, incontables. Cuando ya hablo de millares, ya dice, ¿sabe qué? No le ponga número. Estos son todos los que en el mundo han salido de aquella gran tribulación. Y aquí viene el término gran tribulación. De hecho, el término tribulación, que se menciona muchas veces en el Nuevo Testamento, una parte está enfocada en tribulaciones temporales, o más bien de la época, o sea, que están sufriendo como tener por sumo gozo cuando se hallen diversas tribulaciones, ¿no? Allí, por ejemplo. Pero también hay una parte que habla de las tribulaciones postreras, como señales. Y bueno, voy a ir al tema de la historia de una familia, y la voy a tratar de resumir, hacerla
rápida y concisa para que nos veamos. Ojalá Dios permita que el que esté oyendo esto se vea allí en esa historia. Y va así. Si nosotros nos queremos ver en el árbol genealógico bíblico, tenemos que coger tenemos que coger el mapa y empezar a escalarlo y a ver nosotros qué conexión tenemos con ello, ¿no? Esto es como una red eléctrica, o como las neuronas, ¿no? O como cuando vemos las ramas, el enramado de un rayo. Siempre tiene una rama vertical principal y es donde está toda la potencia. Y es imposible que las otras existan sin esa rama vertical. Y esta rama vertical es el origen de tantas religiones, conocimientos, pueblos, comunidades, identidades, ideologías que de verdad que no lo podemos siquiera asimilar. Muchas de ellas ya cortadas, que ni siquiera sabemos que existieron. Oiga, así pensaban antes y tiene un origen de alguna manera bíblico. Pues eso no puede ser pasado por alto. ¿Qué pensamiento, qué figura, qué conocimiento ha sido tan poderoso como para adoctrinar al mundo? A todo el mundo. O sea, nuestro sistema judicial, nuestro sistema incluso democrático, nuestro sistema de todos, de los comunistas, socialistas, de los capitalistas, de toda forma de gobierno, de vida, tiene algún tipo de sustento en la escritura. Es real y es innegable. Tanto así que ha sido difícil que la humanidad genere un tipo de pensamiento que sea realmente original y que no tenga nada que ver con la Biblia, porque sencillamente no puede, fracasa. En el sentido de que las condicionales bíblicas se manifiestan como algo imperativo, algo necesario. El no matarás, por ejemplo, o sea, hay cosas que uno dice, esto tiene que estar, y si lo quitamos de ahí, caos. Bueno, voy al punto. Entonces, si nos vamos al principio, el Señor crea al hombre y a la mujer con el propósito de ser a imagen de Él y entrar en su reposo. Ya lo dijimos al inicio, o sea que está por verse, dicen los apóstoles, que crezcamos a la estatura del varón perfecto, a fin de que seáis conformados a la imagen del varón perfecto, o sea que no lo somos. O sea que hemos sido llamados a ser a la imagen de Él, pero no lo somos, hasta que seamos hechos. Así que es un camino de transformación, como lo narra la creación. Y fue la tarde y la mañana un día, pasó un tiempo de transformación y pasaron 6 días para que pasara de un momento a otro en un cambio completo. La transformación como punto de partida. Esta historia tiene sentido porque es la historia de una transformación de un principio hasta un propósito en el cual toda la humanidad tiene un lugar, si se lo permite. Entonces, el hombre peca y por lo tanto es separado del Señor y se manifiesta la manera en que ese hombre llegue a ser conforme a la imagen de Dios. No era siendo un robot, no era siendo como igualito a Él, sino era un hombre que escogiera el camino de ser semejante a Dios mediante la fe. Así que saca al hombre del huerto por cuanto no creyó en su palabra cuando le dijo no comas del fruto. Y empieza el hombre a sufrir su vida. Y el Señor se lo dice, maldita sea la tierra por tu causa. Con dolor sufrirás y comerás el pan y sudarás el pan hasta que mueras. Y esa es la maldición que está desde el inicio para toda la humanidad y que todos sufrimos, o a quien le gusta levantarse a rebuscarse la comida porque si no trabaja no tiene. Duro, ¿no? Y empieza una línea de 2 caminos. Aquellos que alcanzan cierta gracia delante del Señor y aquellos que no. ¿Y cómo se alcanza esta gracia? Por la fe. Por la fe. Pueblos o personajes que dieron un paso diferente al de los demás. Y ese paso, donde dice, y fue grato delante del Señor, fue razón suficiente para que el Señor no destruyera la humanidad, pues finalmente él desde el principio sabía cómo sería la cuestión. Él sabía que la humanidad, a pesar de todo pronóstico, ¿no? Teoría del caos, imposible de asimilar cuál sea su reacción, lo único que sabemos es que va a ser fatal, dice el Señor, pero espere, hay una pequeña probabilidad de que también en esa teoría sean como yo, si nos fijamos en esa teoría. ¿Y qué es ser como Él?
después capaces de oírle, creerle, seguirle, imitarle a la manera en que lo hizo Yeshua. Mi voluntad está inclinada a la de mi Padre. Lo que mi Padre me diga, eso haré. Porque amaba al Padre. Ahora, una humanidad de ese estilo es impensable, porque somos propensos a fallar. Así que ahí viene la historia. La historia es de un pueblo que fue diferente, pero no porque fuera diferente en sí, sino porque el Señor lo escogió para que fuese diferente. ¿Cómo así? ¿Que el pueblo escogido no era diferente, sino que era como todos? Sí, pero sí partió de un hombre diferente. Es decir, no en sí el pueblo era diferente, sino que tenía en sí misma la semilla de un hombre que sí era diferente. ¿Quién fue este hombre diferente? Abraham. Y dice la Escritura, por cuanto a Abraham, ¿cierto?, me escuchó y fue fiel en lo que yo le dije, pues su fe le fue contada por justicia. Fue llamado amigo de Dios. Abraham fue un hombre diferente y particular, digno, en ese orden de ideas, por la gracia del Señor, pero también digno de que a él y su descendencia se le consignara ser especiales. Pero no por venir necesariamente de Abraham, sino por tener el potencial de seguir las pisadas de Abraham. Por tanto, si conocemos lo que dijo Yeshua en algún momento, él dijo, no me digan que son hijos de Abraham. Si fuesen hijos de Abraham, andarían como Abraham. Son hijos de su padre el diablo porque engañan y mienten y andan como él. Así que muéstrame las rayas y te digo que eres hijo de tigre. No me inventes cosas, ¿no? Abraham fue un hombre digno de imitar desde el principio. El Señor dice, ¿sabes qué, Abraham? En ti serán benditas las naciones, porque yo sé que tú enseñarás, dice la Torá, a tus hijos a que guarden los mandamientos y preceptos que yo te he dado. Tremendo. O sea que el Señor hace un pacto con un hombre para decirle, yo no he perdido la esperanza en la humanidad que yo creé, porque yo sé lo que he creado. Necesito hombres y mujeres que sean como tú, que a ciegas puedan seguirme. Y la historia de Abraham es muy poderosa para que la investiguen, pero en conclusión, Abraham fue capaz de dejar su parentela, su vida como la conocía, para seguir un camino que jamás había siquiera considerado, y era salir de todo lo concebido para conocer a un Dios desconocido, invisible, en una tierra desconocida, improbable. O sea, todo era una prueba de fe. Y Abraham fue y siguió al Señor. Y esto fue suficiente para que el Señor dijese, Abraham, tú eres el padre de las naciones, tú lo serás. Y hablamos del plural naciones, goim, pueblos. Y recordamos por un instante hay un flashback, los 144,000, los multitudes, millones, pues a esas son las estrellas que veía Abraham. De alguna manera, en este paralelo que les quiero mostrar, brillan, no están muertos, no son agujeros negros, son estrellas brillando en una noche muy oscura. Eso es lo que veía Juan en aquella visión y que vio Abraham en aquel evento natural donde el Señor le prometió que sus hijos serían como eso. Pero vemos la historia de Abraham y vemos un pueblo terriblemente terco y duro. Y ahí vemos un pueblo que el Señor lleva hasta Egipto, luego pasan esclavos, los llama para tomar las promesas y seguir las pasas de Abraham. Abraham está en un sistema también como esclavo. No era el esclavo, pero era esclavo de un sistema. ¿Cuál? El de la idolatría. Un sistema como cualquier otro. Tú eres esclavo del sistema en el que naces porque se te dificulta pensar diferente a ese sistema. Eso se le llama esclavitud. Pero Abraham sí pensó diferente y fue diferente porque el Señor se lo permitió así. Y en esos eventos el Señor le dice al pueblo, salgan para que me conozcan, al Dios de sus padres. Y este pueblo fue, digamos que de un corazón muy duro y no sabía cómo salir de su esclavitud. Así que no ellos sino sus hijos terminan entrando a la tierra prometida. Pero este pueblo también era duro, no todo, pero sí una gran parte. Así que hablemos de un 100%, de ese 100%, no sé, por poner algún número, un 80% solía desviarse y un 20% se volvía al Señor y clamaba y lo buscaba y se organizaba, y en diferentes épocas hubo un pueblo más comprometido y otro menos comprometido, y cada falta de compromiso hizo que la nación sufriera diferentes calamidades. A ese pueblo se le llamó Israel. Pero este Israel tuvo conflictos internos establecidos una vez en la tierra prometida y se divide en dos. Por la desobediencia tan tenaz del Señor, el Señor les había jurado que si ellos no andaban fielmente en sus pactos,
en sus promesas y en sus mandamientos, entonces el pueblo sufriría esas consecuencias. Por lo tanto, la nación se divide y se extravía una décima, 10 tribus terminan exiliadas, capturadas por los sirios, los asirios, pasan diferentes potencias de las épocas y hacen estragos en Israel. La nación se divide, se fractura y queda lo que conocemos como los judíos. Y el resto de tribus pues terminan exiliadas, terminan en el mundo, contaminadas, mezcladas, al punto que no saben quiénes son. Y allá recordamos la parábola del hijo pródigo, que reclamó su herencia y se fue con los cerdos. Pero dice la parábola, y este hijo algún día se dijo, pues yo qué hago aquí comiendo con los cerdos cuando podría ir a donde mi padre, quizás él me dé trabajo como alguno de sus trabajadores más. Y lo buscó. Y su padre le amó y lo consoló y lo trajo a su regazo. Pues así fue. La misma historia. Este hijo pródigo que representa eso y un hijo en casa que representa a Judá es una parábola constante que solamente sacó una de tantas que hay para decirles que hay una esperanza por un pueblo que se perdió en el mundo mucho tiempo atrás. Estamos hablando de quizás unos 3.000 años atrás, unos 2.800 años atrás. Es mucho tiempo. ¿Para qué? Dice la escritura, basta un poquito de levadura que la metas en la mezcla y al cabo de unos días todo está leudado. Eso es el evangelio, eso es el pueblo de Israel también. Nosotros no logramos imaginar el alcance de esto, porque fue como arrojar, ahí viene la otra parábola, y el sembrador salió a sembrar y dice, y arrojó la semilla. La lanzó lejos, a donde menos pensaba. Una parte cayó en diferentes terrenos y una parecía que daba, otra que no, pero llegó una que dio, la que cayó en el terreno propicio. Y esto habla de la humanidad. Toda esa semilla dada desde Abraham terminó generando brotes, primicias a lo largo del mundo de una manera que de verdad que no logramos dimensionarlo. Y de repente llega el Mesías en el tiempo de hace unos 2000 años y todo cambió. Todo cambió. Cuando viene el Mesías, la historia realmente coge un ritmo, se acelera todos los procesos y con la venida de este Mesías, como hablaba en la enseñanza de la parashá de hoy, como trayendo las primicias de la eternidad en su mano, envía a sus 12 apóstoles para que anuncien esto a aquellos que estaban allá con su identidad extraviada, a fin de que ellos y aquellos que estaban a sus alrededores en ellos pudiese brotar este evangelio, esta palabra de vida, y ellos alcanzasen el conocimiento que sus ancestros desecharon y pudiesen reconocer el camino de regreso a casa. Y entonces los apóstoles empiezan a enseñarnos cómo es que todos estos que parecían ajenos tienen lugar en la casa de Israel como un pueblo también escogido, pero no diferente, sino como un pueblo en quien se pensó también desde las estrellas de Abraham, pero que el mismo pueblo no sabía que existía. Al punto que hoy en día hay debate hay muchos que creen que el pueblo de Israel realmente nunca se extravió y que o sea, que todo esto ha sido un montaje o que nada es como parece, pero lo que no debemos dejar de ver es que el plan del Señor ha sido muy funcional. Él arrojó la semilla tan lejos como fuera posible a fin de que en el mundo diera su brote y algún día dijese, ¿es mi nombre? Creo que me están llamando a mí. Y dijo el Señor, y las ovejas oyen mi voz y me reconocen y me siguen. Y esas ovejas perdidas que somos nosotros a lo largo del mundo, oímos su voz, la reconocimos y aquí estamos. Sí, el libro hablaba de mí. El Señor me invita a acercarme a Él, quien quiera que sea, de cualquier linaje, a una cosa, a que siga los pasos de Abraham, para que entonces yo sepa que yo era un hijo más de los hijos de Abraham. Si yo no tengo la señal de Abraham en mí, la circuncisión, ojo, la circuncisión es la gran señal, o bueno, una de las grandes señales, porque le dice el Señor a Abraham, tus hijos la llevarán y sabrán que yo soy su Dios. Y el apóstol nos lo aclara, el corazón te dice si eres hijo, porque si no tienes aquí circuncisión no eres nadie. Así que quien quiera que sea, si tu corazón responde al llamado del Señor, está circuncidado, créeme, lleva la señal de Abraham.
esta ya te llevará a tomar las otras decisiones que conlleven. Pero voy al punto de, aquí podemos saber si es que somos capaces de oír y hacer como Abraham, de abandonar nuestras creencias, nuestra forma de vida a fin de vivir para aquel que nos llamó. Ahora, 12 tribus que se esparcen a lo largo del mundo y cuando lees historia y te das cuenta que en efecto no solamente ellos sino los judíos se esparcen por diferentes conquistas, cuando viene la destrucción del templo y los judíos van por todo el mundo, conquistan Europa en cierta manera, si le damos ese nombre de conquista. Pero lo que sí puedo decir es que el cristianismo es una conquista de la Biblia sobre el mundo. ¿O no? ¿O no? El cristianismo es un mensaje que proviene de la Escritura, que fue modificado, que fue trastornado, que ha sido usado para muerte y para vida, para mil cosas, pero eso no le quita el origen. Y es que fue tomado un puñado de la semilla original. Así que lo siento mucho, pero este mensaje tan poderoso que nos toca a todos en general en esta época, de una u otra manera, nos debe hacer pensar, si no es que es el Señor allá golpeando la puerta, diciéndome, hey, Samuel, ¿no escuchas que estoy golpeando? ¿Por qué no me abres? ¿Te has dado cuenta que estoy llamando por ti? Es que es un mensaje así. Si lo quieres negar, pues es tu problema, pero negar las evidencias, pues nos lleva a otro punto, y es, el Señor le dijo al pueblo, si no me creen a mí, créanme a mis señales. Créanme a lo que yo hago. Y yo lo que veo es que sí, hay un llamado de Dios por el mundo, un mundo que quiera oírle y que pueda oírle. Benditos los que oyen. Así arranca la profecía de Apocalipsis. Bendito el que oye esta profecía. Así que volviendo aquí ya al final, pero es que la apreté hasta más no poder esta historia. Llega el mensaje mediante los apóstoles para los gentiles, para las naciones que no tenían nada que ver con el pueblo judío. Y se les dice, ustedes también han sido llamados como pueblo. ¿Y cómo así? Sí, vengan y les hablamos de aquel que ha venido, el Salvador del mundo, el judío, del que habló Zacarías, de en aquel día 10 hombres de cada nación tomarán del tzitzit a un judío. Sí, todos, con cristianismo, con creencia que quieras, de una manera u otra hemos agarrado el manto de aquel judío llamado Yeshua, Jesús de Nazaret, y hemos dicho, yo creo en ti, yo quiero escuchar tu mensaje. Ese hombre, es más, muchos dicen, no, es que yo no creo que él sea lo que dicen que es, pero cuando leen lo que él dijo, dicen, este fue el mayor revolucionario de todas las épocas. Sus palabras son poderosas por donde quieras que las veas. Así que de una u otra manera todos hemos cogido su manto, pero hay unos que lo han cogido con fe, ¿no? Y quienes hemos cogido su manto con fe, como en aquel caso, una mujer le cogió el manto con fe y quedó sana de su enfermedad. Al punto al que voy es que si tú agarras del manto a aquel judío, Yeshua, y le agarras con fe, te va a salvar, te va a transformar la vida. Y te va a decir, sí, de ti también hablé cuando le prometí a Abraham una descendencia como los astros. Y entonces vamos al punto de Apocalipsis. Y es que se habla de millares que parecía que no tenían lugar en las tribus de Israel, que sí tenían lugar delante del trono del Señor, y que como ellos, como los 144,000, recordemos que estos fueron contados, son de los que se habla que también tuvieron vestiduras blancas, somos contados como ellos. No sé qué tan relevante sea que tú digas, es que yo soy de los 144,000 o yo soy de los millares. El caso es que todos estaban delante del Altísimo adorándole y representan a un mundo que finalmente, y al cierre de los tiempos, verás que no todo estaba tan perdido como creíamos, que no todos, a veces creemos que tenemos muy clara la historia, la torta está muy clara y no. Te das cuenta que el Señor está haciendo lo que tiene que hacer como soberano del universo, y allí estaremos también tú y yo, si es que se lo permitimos a Él, que nos lleve a su presencia, porque su gracia es su misericordia lo que nos va a tener ahí. Aquí hay un apartado que no mencioné, pero pues lo dejo para otro día, y es lo que tiene que ver con Efraín, con José y con Manasés, que son como a quienes representan, o es el nombre que reciben aquellas 10 tribus en el norte. Se les conoce en algunos pasajes por los profetas como Efraín
o como José. Dos hijos, Judá y José, Judá y Efraín. Y de estos hijos de José, Efraín en particular, y bueno, Manasés y Efraín, hay varios pasajes en la Torá donde se les da una bendición particular que tiene que ver con multitud, descendentes como multitud, con multitud. Así que yo tengo que hacer el corte porque ya se me fue mucho tiempo. Pero lo que quiero que analicemos es que sí, la Biblia hablaba de ti y de mí como hijos de las promesas. Y es que Juan los ve, y Juan pensó que quizás no había nadie, que como en el caso de Elías, no hay nadie que sirva al Señor. Recordemos que Juan estaba exiliado. Cuando el Señor le manifiesta a los que como él, como Pablo, como Pedro, habían sufrido o sufrirían la persecución, yo creo que Juan dice, wow, no estamos solos. Esto es un asunto de muchos que creen y creerán. Así que mis hermanos, esta visión no es más que el aliento para Juan, primeramente, y para nosotros las iglesias, de no están solos como creen. No todo está perdido como creen. Porque son como ustedes muchos en el mundo que existen, han existido y existirán, que tendrán la virtud, la berraquera de soportar el desprestigio, el menosprecio, las guerras, las dificultades por causa del testimonio de Yeshua y por la obediencia a la Torah. Ojalá que nosotros seamos contados en eso y no como hipócritas, y no como falsos maestros, y no como falsos seguidores, que nunca oímos la voz de nuestro Señor, sino la del engañador, y le seguimos. Mis hermanos, Dios los bendiga y gracias por habernos acompañado en una enseñanza más del libro de Apocalipsis. Shalom para todos. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah, Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah,
Adonai Eloheinu melech haolam. Diste tu hijo con devoción, sacrificio de amor, hasta la muerte él se inmoló para darme salvación. Al tercer